desarrollarán flujo de datos, desarrollo de interfaz y protocolo de medición. Esto será presentado por María Paula Lonegro, Tania Duplat y Tobías Alvirosa, que describen el proceso de diseño y programación de este sistema de adquisición, monitoreo y visualización de las señales eléctricas de los músculos, para profundizar la investigación sobre la búsqueda de las señales corporales emitidas a través de las fascias de los músculos a las fascias, adaptando el flujo de datos e interfaces desarrolladas en función de la aplicación del WIMUMO en performances artísticas y estableciendo además una metodología de documentación. Bueno, esto es un poco el resultado, lo que están viendo a su derecha, la imagen que dice CSV fascia simple, que tiene corazón, brazo, pierna, espalda. Son señales las cuales recibimos de WIMUMO, pero antes de que lleguen acá tienen que atravesar la red Wi-Fi. Recordemos que WIMUMO, además de medir el EMG, perdón, lo puede retransmitir por la red Wi-Fi, lo cual nos viene fantástico para lo que es todo lo que sea performance interactivas en tiempo real. Entonces, acá lo que hacemos con este programa, que más o menos se ve ahí las señales, es simplemente reflejar lo que tenemos en la red Wi-Fi. Estamos, como Óscar por ahí mostraba, todas las etapas de ruido. La red Wi-Fi es otro bloqueo, ¿no? que da ciertas interferencias a veces, y bueno, es un tema que también tenemos que trabajar y depurar para que, bueno, podamos tener la mayor fidelidad de lo que es WIMUMO. Este diseño, por así decirlo, es bastante simple. Por ahí tenemos interfaces un poquito más complejas, pero básicamente lo que queríamos resaltar era qué estaba llegando a través de la red Wi-Fi y visualizar esto con un zoom un poco elevado, por así decirlo. Como vemos, ahí por ejemplo el corazón, notamos que es el corazón, digamos, por el tipo de pico que tiene, y de vuelta, como dice Óscar, es muy difícil que yo en esta gráfica que estoy viendo acá pueda discernir si todo ese potencial que estoy viendo ahí, esa diferencia de potencial, pertenece solamente al corazón, por ejemplo. No puedo llegar a afirmarlo, y no podemos por todos los pasos que hay hasta que vemos esto. Pero al tener un zoom tan grande de lo que estamos midiendo, por ahí nos podemos dar cuenta de diferentes cosas. Por ejemplo, notamos cambios de potenciales cuando, no sé, dos personas con WIMUMO se tocan. Por ahí son cosas que tendríamos que también hablar con Óscar y con demás personas que estén dedicadas a la medición. Pero hemos notado variaciones que por ahí a nivel experimental están buenas. Por ejemplo, notábamos ruidos y nos dimos cuenta de que cambiaba mucho la señal cuando alguien está descalzo o calzado. Por eso, nada, los electrocardiogramas se hacen siempre arriba de una camilla. Después estaría bueno preguntar también, yo hoy, no teniendo lo que estábamos hablando antes, pensando en preguntas, porque, digamos, estuvimos mucho tiempo reduciendo todas estas cosas porque nosotros no interpretamos desde el lado, desde adentro de la célula, como venía explicando Óscar, sino que tenemos toda esta visualización. Y bueno, terminamos como llegando a una especie de conclusión de que queríamos seguir haciendo estos ejercicios, etcétera, y tener una gráfica medida. Lo ideal sería tener como un espacio lo más controlado posible y que las mediciones se traten de hacer siempre de la misma manera, lo más iguales y exactas posibles, para ir reduciendo y eliminando en lo posible todo lo que sea ruidos y artefactos para tener algo más Desde fiel, ya, ¿no? un poco retomando lo que dice Tobías y lo que nos comentaba Óscar, todo el tiempo supimos que son fenómenos más integrales y que esas medidas involucran otras cosas. Lo que estamos haciendo es pensar, bueno, o sea, en la medida en que uno tiene un zoom y sabe qué abarcan determinadas mediciones de los fenómenos, como que y de todas maneras tiene cierta posibilidad de hacer comparaciones. En ese sentido,
lo que voy a retomar es algo que presentábamos la otra vez, jornada de mediciones, para poder llevar adelante estas experimentaciones. Tomamos las interfaces que ya venían trabajando, las interfaces que procesan los datos que toma el Wimumo y que venían usándose en experimentaciones más artísticas, en estas experiencias más performáticas, como para poder entrar a tener cada vez más precisión o acercarnos a una precisión de esta precisión de la que venimos hablando. Para eso había que ajustar también la interfaz. Entonces, en ese sentido, lo que se procuró fue conseguir algunas cosas que para el uso performático no era necesario en la interfaz. En ese sentido, por ejemplo, había que poder conservar los datos, porque parte de esta experimentación tiene valor en tanto podamos, considerando todas estas cosas y todos estos posibles ruidos, artefactos, diferencias en las mediciones, poder establecer una mínima comparación. Entonces, para eso había que guardar los datos. Se incorporó la posibilidad de guardar en un Excel. Además, había que poder sincronizar lo que sucedía en los videos junto con lo que pasaba. O sea, los videos registraban los movimientos que se iban generando, entonces estas mediciones en video tenían que poder ponerse en paralelo con los datos. Entonces, para eso se incorporó ese cronómetro que quedara visible junto con la gráfica. Además, también nos ocupamos de que el gráfico ocupara mayor espacio en la interfaz, ya que en este caso era importante poder ver cómo se daban esas curvas, esas líneas, y además tener campos editables para poder etiquetar las señales y poder decir, bueno, el electrodo está posicionado en esta parte del cuerpo en este momento. Además, y junto con algunas otras cosas que fuimos como evaluando, la posibilidad de definir cuándo se empieza a grabar, a conservar los datos y cuándo deja de conservarse esos datos, y generar esta idea de claqueta, algo que nos posibilitara marcar los inicios y la finalización de los movimientos, también era algo que se volvió muy necesario. Lo que se nos abrió como probablemente tenga que ver con seguir indagando en cuánta precisión necesitamos o no para poder seguir con estas experimentaciones, es cómo hacemos para poder visualizar estos datos y compararlos, considerando que no son solamente las gráficas, sino también qué movimientos, en qué contexto, con qué tipo de, si es auditivo o no, con qué tipo de estímulo se producen. La visualización de todo este cuerpo de construcción de datos es algo que nos quedó por delante para seguir indagando. De todas formas, lo que fuimos haciendo, y con esto le hablo a mi compañera, es pensar el paso a paso de qué protocolo sería necesario para que esto realmente sea posible. Era muy importante crear como un protocolo para que cada vez fuera más controlada el registro de la actividad, ¿no? Esto también surge de las primeras mediciones que hicimos con Rodula y Lucía, y luego con las de Carolina. Fuimos pudiendo llevar adelante como un protocolo que nos ayudó al registro, ¿no? Entonces, había que, bueno, primero ocuparnos de sincronizar que todos los dispositivos que estaban tomando las medidas estuvieran, digamos, funcionando en el FireWire. Después, cada sesión, digamos, cada medición de cada parte, por ejemplo, si estábamos midiendo el brazo, la pierna, la cara o lo que fuéramos a medir, teníamos que reiniciar para cada una de esas mediciones el Wimumo y el processing, o sea, la interfaz y el electrodo, cosa de que los datos no fueran degradándose por la cantidad, digamos, sostenida en el tiempo. Entonces había que
cortar, digamos, la actividad de los dispositivos en cada medición y reiniciarla para que fuera más limpia el registro. Se hace también un registro audiovisual, no solo por videoconferencia, sino cuando lo hicimos también presencial, pero haciéndolo con varias computadoras, en el caso de que alguna fallara o porque siempre es necesario tener distintos ángulos de registro y con esto poder hacer ediciones y observaciones mucho más precisas. Algo que es muy importante para los registros es tener estos espacios donde nombremos los sensores de la interfaz, o sea, en qué lugar están conectados esos sensores a la hora de hacer las mediciones. Y también cuidar mucho el nombre que le damos a esos lugares, ¿no? Que fueran lo más exactos posible, y para eso nos ayudó muchísimo Caro, de poder como especificar bien esos nombres. Probar la interferencia de posibles artefactos, y esto es como ya algo de lo que está mencionando, o muy importante de lo que está mencionando también Oscar, como por ejemplo, ¿no? Que el biopotencial de la Tierra se suma al biopotencial del cuerpo, entonces hacer sobre camilla las mediciones, evitar estar descalzos mientras tenemos el WIMU opuesto. Esto hace que la señal se altere y haya otros resultados. Entonces, esto del artefacto también ha sido como todo un tema que hemos presenciado, y que no solamente hay artefacto en esto, sino también en la entrada, cuando entran los datos a las computadoras, ahí también hay artefactos. O sea, en la entrada, cuando ya se registran los datos sobre el Excel, hemos podido también observar esos artefactos. Entonces hay que probar esas interferencias, a pesar de que sabemos que son muchas, irlas controlando en la medida de lo posible y a lo largo de las experimentaciones. Acordar la saturación más eficiente para observar la actividad, o sea que los equipos que estamos recibiendo la señal tengan exactamente los mismos, cuando se prueba la actividad, se pueda observar de la misma manera en todos los equipos. Probar la latencia desde la quietud, con movimiento que reclute las fibras sensadas. De esto nos va a hablar mejor Rodula y Caro, pero sí cuando se ponen los sensores, primero observar cómo es el registro sin movimiento. También ver, asegurarnos en los dispositivos que se esté sensando digamos, la actividad antes del ejercicio, ¿no? Registrar este momento, registrar la actividad muscular sobre la mímica del ejercicio, porque el ejercicio tiene un movimiento muscular y luego un movimiento facial. Entonces hay que también establecer esa diferencia. Censar luego el ejercicio facial. Se hace un hincapié sobre las palabras que se empleen en el ejercicio facial, porque eso puede influir en el resultado. Censar la actividad después del ejercicio, y que, bueno, que esta actividad sea censada y se sostenga después de 1 minuto de reposo. Y por último, comparar los registros de la actividad en todos los receptores de la señal, es decir, observar cómo llegaron los datos en los tiempos en los que llegaron, porque también hay delay, hay diferencia en la llegada de datos de una computadora a otra. Entonces, todo eso es lo que, bueno, nos ayudó como a establecer este protocolo que seguimos cada vez más como afinándolo, ¿no? En cada ejercicio que hacemos una afinación más precisa para poder hacer una medición más exitosa la próxima vez. Y hasta aquí nosotros hacemos este tema.